Hola mis queridos oyentes de Desbórdate por la Borda, aquí les habla Andrea Borda un día más, en este caso el último día de abril, pero ya veremos cuándo lo escuchas tú. Y justamente quiero abrir este episodio con abril, que para mí es un mes increíble, de mucha apertura. Abril, un mes de abrir. Y de empezar, donde yo vivo, que es Barcelona, pues es cuando empieza la primavera. Y la primavera es ese inicio, ¿no?, de la vida una vez más, de ese ciclo en el cual venimos de un invierno, de estar hacia adentro y de pronto empieza a florecer, a brotar y justamente está alineado con mi cumpleaños. Entonces para mí literal mi año empieza ahora, como esta nueva vuelta al sol, y lo siento así, o sea, lo vivo realmente como una apertura, como un comienzo, y este abril no ha sido la excepción. Así que bueno, hoy justo traigo un tema que ya saben, me encanta desde una perspectiva nueva, y nueva es porque son nuevas experiencias que he tenido en los últimos meses y con muchas ganas también de cerrar un ciclo que empecé y que me dejó muchos aprendizajes muy lindos. Así que les voy a hablar de la salud como un brindis a la vida, y todo esto está conectado, como siempre, ya saben, porque me he dado cuenta que la salud es una mirada, es un estado que viene de una decisión interna, independientemente de síntomas que puedas estar experimentando. He redescubierto una perspectiva que me ha encantado y que quiero aquí nombrar a una persona que me siento muy afortunada de haber conocido, de haber podido trabajar con él, de haber podido aprender mucho, de conversaciones increíbles que me llevo de verdad en el corazón y que hoy quiero compartirles un poco de esto acá. Y en este caso voy a empezar con el doctor Miquel Masgrau. Él es un médico que lleva muchos años, puedo decir que casi toda su vida, al servicio de la salud. Y él en su momento se formó como médico en Occidente y después descubrió la perspectiva oriental sobre la medicina tradicional china, la perspectiva de la medicina oriental. Y ahí empezó a ahondar, y más allá de contarles todo lo que ha hecho y toda la sabiduría que él trae, no solo porque se ha sentado a escribir o a leer libros, sino también porque él ha experimentado diferentes vivencias en su vida, desde estar en las selvas del Amazonas, recorrer India, estar en diferentes partes de China y Japón, aprendiendo realmente de otra perspectiva, ya que la que él aprendió en su carrera tenía muchas interferencias y no terminaba de conectar del todo. Me siento muy honrada de haber compartido este tiempo con él, porque ahora yo voy a empezar un nuevo ciclo, pero sí quería honrar o compartir algunos de esos conocimientos o perspectivas que integré de mi tiempo que estuve muy de cerca. Y bueno, para empezar, les voy a hablar de unas frases que se me quedaron de verdad en el corazón, en mi cabeza y en mi cuerpo. Y la primera es cuando yo le preguntaba: ¿a ti quién te cura? ¿No? O sea, vienen pacientes de todas partes, yo veo sus caras como entran, yo veo sus caras cuando salen, y aparte escucho sus historias de cuánto agradecen haber llegado aquí. Y claro, a mí me surgía esa duda de, bueno, ¿y quién te cura a ti? Y él me responde: uno se cura curando y uno se cura viviendo. Y a mí esa frase, que parece tan sencilla, me hizo reflexionar un montón en mi propia historia, porque ¿qué es viviendo? Y de aquí viene el tema que les traigo, que es la salud como un brindis a la vida. También saben que, al menos en los países hispanohablantes, cuando hacemos un brindis, cuando celebramos algo, la palabra que en inglés sería cheers o en otros idiomas pues va cambiando,
en español es salud. Y literal, para mí es como una perspectiva de ver la salud como un camino que nos guía y no tanto como algo a lo que hay que llegar, sino es como una brújula interna. Entonces, uno de los conceptos que también quiero compartirles fue cuando Miquel me hablaba, el doctor Masgrau, de los dos tipos de magia que existen. Y vas a decir, pero ¿por qué hablas de magia? Y es como una forma sencilla de entender algo que a mí me hizo mucho sentido, y es la magia blanca y la magia negra. Entonces, la medicina tal y como está funcionando hoy en día en Occidente es pura magia negra. ¿En qué sentido? Normalmente cuando tenemos un síntoma, cuando nos sentimos mal, esta medicina inmediatamente nos dice que el mal está dentro. Entonces, cuando el mal está dentro de tu cuerpo, el cuerpo se convierte en un campo de batalla, ya que de alguna forma ese mal lo tienes dentro tuyo, ¿cierto? Versus la magia blanca que toma el mal y te lo saca del cuerpo. Y esto es basado en culturas chamánicas que así operaban, no solo a nivel físico, pero también a nivel espiritual, ¿no? Es como cuando algo entra en ti y debe salir. Igual que lo hace la naturaleza, o sea, podemos pensar en nuestro alimento, entra el alimento y después los restos salen. Entonces, si pensamos desde ese lugar, empezamos a darnos cuenta que el cuerpo, cuando muestra un síntoma y alguien nos dice que tenemos esta enfermedad, tenemos este virus, tenemos esta bacteria, inmediatamente nuestro cerebro siente que hay algo mal en ti y empieza a combatir. Entonces, acuérdate qué pasa cuando hay guerras. Eso mismo ocurre dentro de ti. La atención se va totalmente al cuerpo. La atención se va totalmente a la enfermedad, a eso malo que existe dentro de ti. Por otro lado, y en sintonía con esto, hay algo que me llamó mucho la atención también, y es que el cuerpo está hecho para sanarse así solo. El doctor Masgrau me lo repetía en muchas formas. Quiero aclarar aquí que esto que yo estoy compartiendo es lo que yo entendí y lo que a mí me quedó de mis conversaciones con él. Puede ser que yo las vea y les ponga mi toque, ¿no? Pero al final es eso. Yo estoy compartiéndolo con mi voz y espero que lo tomes como es, que es simplemente una percepción expresada desde algo que a mí me apasiona profundamente y que viene inspirado de mi interacción con alguien que agradezco mucho que haya llegado a mi vida y que se haya presentado en mi camino. Entonces, si el cuerpo está hecho para sanarse a sí mismo, yo le preguntaba, entonces, ¿tú qué haces? ¿Cierto? Y me dice, es como un piano. Tú solo tienes que afinar el piano y eso es lo que yo hago. Pero después ya el instrumento funciona por sí mismo. No hay que forzar nada, es afinar un instrumento. Pero no es que él sane el cuerpo o haga algo invasivo. Simplemente es como sutilmente alinear para que los canales de la energía vuelvan a fluir. Es el mismo cuerpo que empieza a tocar su propia melodía de nuevo. Y el gran problema de Occidente, de la forma como estamos viendo la salud, es que no diferenciamos cuando el cuerpo está en proceso de sanación versus cuando hay una agresión y la tratamos igual. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de discernir. Y un ejemplo muy sencillo es la fiebre. La fiebre, cuando la estás sintiendo, es que tu cuerpo está funcionando de maravilla, ¿sabes? Es fascinante. Tu cuerpo está funcionando de maravilla. Está curándose a sí mismo en ese momento. Y nosotros ya sentimos que eso es como una agresión. A ver, todo depende en qué momento sea. Pero en primera instancia tendemos a reaccionar con esta inmediatez de quiero ya quitarme esto, pero no le damos el espacio al cuerpo. Entonces esa capacidad de discernir es la que es clave, porque claro, si llevas con fiebre 3 días, una semana, pues de pronto obviamente ahí sí tienes que hacer algo, porque ya en ese momento pasó a otra etapa, pero no en la etapa inicial donde el cuerpo hasta ahora está haciendo lo que está diseñado para hacer. Entonces eso también me parece algo como muy clave, y es volver a percibir cuando es una reacción del cuerpo para equilibrar lo que está en desarmonía y cuando es un ataque realmente, como una invasión de algo externo. Entonces acá volvemos al mismo tema de la magia. Es algo que entra a tu cuerpo y si nos damos cuenta cuando
nos diagnostican algo, nuestro inconsciente lo está entendiendo como un ataque inmediatamente, antes de darnos cuenta si realmente el cuerpo está en un proceso de curación, de autocuración. Entonces, eso por un lado. Así que quería compartirles esto porque me parece una sabiduría que, si tenemos la capacidad de percibirla, nos puede liberar de mucho sufrimiento. Por otro lado, también en abril tuve esta oportunidad que compartí de estar en la apertura de un proyecto increíble de mis hermanos del alma que se llama Dr. You, y volvemos al mismo tema, al enfoque. ¿Qué enfoque le estamos dando? Y en este caso, Dr. You, ¿qué es? Es una farmacia de autoconocimiento, o llamado de otra forma, un herbolario moderno. ¿En qué sentido? En que el foco no está en los productos, sino en las personas. Y tú te preguntarás, ¿cómo así? ¿Qué tiene que ver esto? Y es, cuando tú vas a una farmacia, cuando vas a un herbolario, te llevas un producto, porque el producto es el que va a solucionar eso que tienes. Pero realmente es verdad que después, digamos 2 semanas después, 3 semanas después de usar ese producto, aún nadie hace este seguimiento de ver si este producto te está afectando positivamente, te está dando más energía, te está liberando las sensaciones incómodas, o si por el contrario necesitas un ajuste. Y Dr. You, como su nombre lo dice, está diseñado para que tú empieces a darte cuenta de qué es lo que está ocurriendo en tu cuerpo, en tu vida, en todo lo relacionado a la salud y el bienestar, que no es solo el cuerpo físico, como lo hemos hablado. Y en este proceso tan lindo, puedes realmente volver a conectar contigo con ayuda de gadgets y cositas como ingredientes, digo yo, por ponerlo de alguna forma, que pueden acompañarte en ese proceso de volver a sentirte en equilibrio, que tu cuerpo, tu mente, tu ser íntegro vuelva a armonizarse, si es que en algún aspecto no está armonizado. Para dar unos ejemplos, si no estás durmiendo bien, si las digestiones son muy pesadas, si estás empezando a hacer ejercicio de forma más contundente y necesitas una extra ayuda, como tomarte las proteínas que necesitas, si también estás en una etapa de reconectar más en tu mundo interior, entonces de darte espacios de placer, de aromas que no afecten esa armonía del cuerpo, que te ayuden, que te potencien. Entonces es muy interesante porque al final, ¿quién es el doctor? Visto desde 2 lugares diferentes, estamos conectando con lo mismo. Claro que hay acompañantes en el camino, claro que nos pueden ayudar. Y esto lo hablo también desde el lado de la mente, del espíritu, de las emociones. Al final me considero una acompañante de las personas que estén listas para sentirse acompañadas en un camino, siempre siendo muy consciente que yo no voy a curar a nadie, que yo no voy a sanar a nadie, que eso es algo que uno mismo decide, es un camino que uno elige, y uno elige también por dónde transitarlo. Hay muchas formas de llegar a esta armonía, y como la misma vida, pues tú eliges con quién decides vivirla, caminarla, transitarla y en qué estado. Si más con un enfoque de víctima, porque esto me ocurre a mí, ¿qué hice yo para merecer esto? Esto solo debería ocurrirle a las personas X, o desde un lugar de responsabilizarse y decir, wow, aquí estoy yo para transitar esto a mi manera. Y eso da mucho poder, eso te hace sentir que en el fondo, independientemente de lo que estás viviendo, lo puedes vivir a tu manera. No eres ninguna víctima de nada, sino que eres el líder de tu vida. Y aquí es cuando llega el tema de un brindis hacia la vida, porque la salud al final es una mirada hacia la vida. Cuando yo estoy distraída con cosas que parecen más importantes, llamémoslo así, cuando me estoy ocupando de todo menos de mí, cuando simplemente me quedo estancada
con emociones, con vivencias, con historias del pasado, pues todo esto empieza a pesar y empieza a sentirse como una carga muy fuerte. Y esa carga muy fuerte se estanca y no te permite realmente caminar. Entonces, muchas veces llega esa pregunta de, bueno, ok, me llegó esto. Entiendo que mi cuerpo, mi mente, mi vida se está equilibrando porque estuve en un momento en un extremo y ahora la vida me está diciendo, hey, pilas, ¿cierto? Como atención. Entonces llega esa pregunta de cómo sanar, que ahora está muy de moda la sanación y todo esto, pero si realmente no es tanto el cómo sanar, sino hacia dónde quiero ir, dado las condiciones, dada mi realidad actual, hacia dónde quiero ir, qué camino me apetece tomar ahora. Siempre hay muchos caminos. Entonces es clave como reconectar con eso, porque ahí empezamos a darnos cuenta qué es esto que se ha ido repitiendo en nuestra vida, unos patrones que seguramente nos van a dar la clave de por qué estos síntomas, estas respuestas de nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo siempre está a nuestro favor. Recordemos eso, nuestro cuerpo, la naturaleza siempre está a favor de la vida. La naturaleza siempre está a favor de la vida, porque esa es la biología. Entonces, puede que nosotros pensemos que algo está en contra de nosotros, que hay magia negra en nosotros, que hay una batalla, que hay una guerra, pero realmente es una respuesta de adaptación a algo que se está densificando y que puede que lleve mucho tiempo, que se vaya alimentando de formas diferentes y que por temas de sensibilidad no nos hemos dado cuenta, sino hasta que es bastante notorio. Entonces también hablaba de la salud, por dar un ejemplo, cuando digo que la salud no es solo física, algo que suele ocurrir y que suele ser la raíz de muchos síntomas es la culpa. Y la culpa vista como algo que tú sientes, que tú eres culpable o te sientes culpable por algo que ocurrió, o cuando sientes que alguien afuera es culpable y que por eso tú estás de cierta forma hoy. De cualquier manera, la culpa trae juicio y el juicio es separación, porque cuando hay juicio quiere decir que hay algo bueno y hay algo malo. Y en este momento, ¿qué pasa? Que sentimos rechazo, como que tomas lado, ya sea el lado del equipo A, del equipo B. Y lo que pasa es que ese rechazo crea tensión y esa tensión tiende a quedarse atascada. Entonces es un círculo sin comienzo ni final, porque se va desdensificando, es como una emoción lleva a otra y esa otra vuelve y repite. Entonces el pensamiento sigue alimentando esa emoción. Y como ya les he contado antes, una emoción no está hecha para durar más de 3 segundos. Es energía en movimiento, es algo que llega para hacer sentido y después pasar, porque la energía se transforma. Pero cuando se vuelve repetitivo, la emoción repetitiva se vuelve un sentimiento, algo que ya permanece, y ese sentimiento después también se vuelve un rasgo de un carácter, y ese carácter se vuelve rasgos de personalidad, pues se va densificando. Y en eso lo clave es hacernos las preguntas que nos ayuden a liberar esa tensión, porque si no vamos a seguir en el círculo del hámster, y permitirnos percibir la situación desde otra perspectiva es lo más liberador que hay. Por eso siento que es tan importante el poder expresarse en algún punto, el poder sentirte escuchado por alguien que sepas que no te va a juzgar y que simplemente al expresarte, que simplemente al sentirte escuchado te puede dar una nueva visión de eso que estás viviendo y que aparentemente no tiene salida. Entonces, cuando se libera esa tensión, automáticamente podemos ver otra perspectiva. Y les cuento esto porque cuando cambias de perspectiva, te sientes liberada, liberado, te sientes ligero y a veces quizás hasta te da claridad para avanzar hacia un nuevo camino. Y volvemos al tema inicial, que la salud, más que preguntarte cómo sanar, es hacia dónde quiero ir hoy, porque puede que ayer quisiera ir hacia otro lugar, pero acuérdate que en cada momento tienes la posibilidad y la libertad de elegir una vez más. Entonces, también recuerda que hay algo que te beneficia de una situación que parece incómoda.
sea un síntoma, una enfermedad, sea sentirte culpable. Por ejemplo, si te pones a pensar qué beneficio, así sea leve, estoy obteniendo de sentirme culpable, por ejemplo. Porque ahí puede estar la clave de la liberación. Entonces, bueno, quería contarles también otra persona que me inspiró y que quiero incluir aquí en este episodio es Matías de Stefano, porque él hablaba de los caminos, de esa opción que tienes el camino largo y el camino corto. Pero el camino largo también implica unas nuevas tomas de conciencia y una decisión de, por ejemplo, decidir liberarte de algo que es un peso y ha sido un peso por mucho tiempo, pero que realmente no te pertenece a ti. Y que si ya tenemos una tendencia de acumular peso, por ejemplo, hablando de la culpa, pues al acumular un peso, ya sea porque tú te estás culpando a ti mismo, entonces te estás poniendo peso a ti, o porque estás culpando a alguien, igual te estás poniendo el peso a ti, porque al final el alguien no recibe nada de lo que tú estás sintiendo. La verdad, ese peso te lo pones tú. Entonces, esa energía tiende a densificarse y esa energía que se densifica, pues tiende a convertirse en algo más físico, en materia. Entonces, si hablamos de una emoción en relación con el agua, la emoción es algo ligero, llega y se va, como el aire, ¿sabes? Ahora, es un tema muy fuerte, entonces lo volviste a contar a una amiga, entonces ahí lo revives, se lo contaste a tu mamá, lo revives otra vez, hablaste con tu terapeuta, tu persona de contacto, tu psicólogo y lo volviste a revivir. Te vas a dormir y de pronto al levantarte vuelves a pensar en eso. Entonces se está volviendo ya más denso, ¿no? Y se vuelve, en vez de las partículas de aire, pues empieza a ser más como el agua. Fluye, se va, viene, pero ya lo sientes más, que es como ese sentimiento. Y cuando eso se repite en el tiempo, porque decidiste que ese pensamiento te lo vas a repetir una y otra vez porque te identificaste ya con eso. Entonces, yo soy una víctima, me pasó esto, o esa persona es culpable, o ya como que lo volviste más real. Ya no es solo algo que ocurrió, sino algo que ya esa persona es, o es algo que tú eres. O sea, te identificaste con un personaje. En ese momento ya es hielo, ¿sabes? Porque ya está duro, está en la forma más densa, quiero decir. Entonces, ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos un síntoma, porque ya llegó a nuestra materia, ya llegó a nuestro cuerpo. Antes estaba en nuestra parte mental, emocional, y después ya se densificó. Entonces, pues nada, esto te lo comparto simplemente porque ha sido un mes muy bonito, de mucha apertura, donde la salud para mí ha tomado un rumbo diferente y es hacia dónde miro, hacia dónde quiero dar mi primer paso. Y en eso celebro la vida, celebro todas mis experiencias hasta ahora y las llevo conmigo como las herramientas poderosas que son de aprendizaje y las tomo porque no las quiero olvidar, no las quiero desechar, perdería la fuerza que me han dado. Entonces te invito a que independientemente de qué experiencia hayas vivido, puedas descubrir la fuerza que te ha dado y olvidarla es una opción, enterrarla es otra, pero tomar eso y decir, esto hace parte de mí y ahora yo decido dar un paso hacia otro lugar, también es otra opción. Así que bueno, te dejo con esto, con una invitación a enfocarte en tu salud, en tu bienestar, desde un lugar de mucho amor y de paz. No es desde un lugar de esfuerzo, de sobreexigencia, de sufrimiento. Es desde un lugar muy ligero, muy en confianza, muy en certeza que todo está a favor y que simplemente la vida es como un barco de vela. Vas aprovechando los vientos favorables y usas el motor cuando lo ves necesario, pero no vale la pena irse en contra de viento y marea, porque lo puedes hacer, pero vas a requerir mucha energía.